Cuando Jesús fue arrestado, el apóstol Pedro sacó su espada valientemente para poder defender a su maestro. Sin embargo, unos momentos después, debido al miedo, lo negó. ¿Qué fue lo que ocurrió para ese cambio de actitud? Cuando Jesús habló diciendo que el enemigo es el padre de la mentira, ¿de qué mentira estaba hablando? Y cuando decía Jesús acerca de sí mismo que él decía la verdad, ¿a qué verdad se estaba refiriendo? Esas son algunas de las interrogantes que hoy trataremos de despejar, así que bienvenidos. Hola, bienvenidos a este momento de estudio de la lección de Escuela Sabática. Hola Margarita. Hola Pedro, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios, sí. Hoy día lamentablemente no se encuentra con nosotros Heriberto, no está un poquito bien de salud, esperamos de que se mejore, que si ve este video seguramente le deseamos lo mejor y esperamos de que pronto esté también con nosotros. Pero hoy día, claro que sí, pero hoy día alguien más nos está acompañando. Está aquí con nosotros Igor y queremos darle la bienvenida también a este momento. Igor es de Brasil, ¿verdad? Sí, de Brasil. Hola Pedro, hola Margarita, buenas noches a todos. Buenas noches. Hola, pero ahí vamos a darle un instante también a Igor para que pueda presentarse. Igor, yo sé que viene de Brasil, pero estudias en Perú también. Sí, estudio en Perú, en la Universidad Perú Unión. Soy estudiante de medicina del 5º año allá. Ok, qué bueno, excelente. Y hoy día, gracias por acompañarnos también. Gracias también por este momento. Y claro que sí. Pero ¿qué tal si empezamos con una oración? Sí. ¿Quieres orar, Margarita? Me gustaría. Ok. Oremos. Querido Señor, gracias Dios por tu amor, por esta oportunidad de abrir tu palabra y conocerte un poco más. Gracias a los que estamos acá porque podemos compartir de ti. Inspíranos que nuestro mensaje sea uno, que sea el tuyo. Te pedimos por Heriberto, por su salud y todos los demás que podrían estar enfermos en esta época. Sabes que el caos de las fiestas y todo pues nos sacan un poco de ritmo, pero pues es bonito en otras maneras. Gracias Dios por eso. Y que siempre que estudiemos tú seas el centro. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, y llegamos a la lección 13. Hoy es la última lección de este trimestre. Realmente han sido 3 meses muy valiosos, muy provechosos. El tema de estudio realmente ha sido muy significativo, muy importante. Y creo que, no sé ustedes, pero a mí me ha ayudado a poder encontrar nuevas perspectivas respecto de quién es Jesús, ¿no? Sí. Sí, y obviamente también ayudarme a ver de que la realidad que se vivió, expresada obviamente en la epístola, en el Evangelio de Juan, son realidades que de alguna o de otra manera también las vivimos hoy, todavía las vivimos hoy, y de las cuales necesitamos obviamente sacar la mayor información, la mayor formación, educación, para poder también estar a prestos, prevenidos, a poder estar preparados, sobre todo para poder conocer y saber quién realmente es Jesús y a quién estaba también representando él. Muy bien, y quiero leer del libro de Juan, el capítulo 5, los versículos 39 y 40, unos versículos muy conocidos. El título de la lección esta semana es el epílogo, conocer a Jesús y su palabra. Leo Juan capítulo 5 versículos 39 y 40 de la Nueva Traducción Viviente. Dice esto: Ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las Escrituras me señalan a mí. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. Y quiero nuevamente expresar lo que es tal vez uno de los, puntos centrales
de lo que son los escritos de Juan en este libro, en este evangelio, el propósito que él tenía, el contexto en el cual fue escrito también. Porque recordemos de que la mayor parte, quizás todas las personas que vieron a Jesús, que digamos tuvieron un contacto directo con Jesús, en la época en la que Juan escribió este libro, ya habían muerto. Juan probablemente era uno de los últimos que quedaban con vida, que habían tenido la oportunidad de conocer directamente a Jesús, de haberlo visto, de haber estado con él, ver sus milagros, escucharlo, ver que también murió y que resucitó después y que ascendió a los cielos también. O sea, todas esas personas que vieron esto probablemente no eran muchos o quizás ya no había ninguno. Entonces, Juan escribió todo esto para las personas que ya no habían visto a Jesús, tal vez los hijos, los nietos de todos aquellos que habían sido testigos directos. Y obviamente también el mensaje para nosotros. Por eso, digamos, la insistencia de Juan en cuanto al hecho de no necesariamente ver, pero creer, ¿no? Y la importancia de saber de que Jesús realmente era el Hijo de Dios. Creo que también tenía esa perspectiva de la vejez. Creo que, bueno, uno va, mientras que va madurando, va reconociendo más cosas que son amor que antes no reconocía. O sea, uno de niño no valora que le cocinen, pero ya cuando está más grande y ya no está su mamá, entonces ya valoré esto, ¿no? Entonces no me imagino, yo ahorita me siento como que en mi máximo pero los años que más he vivido, ahorita soy lo más vieja que he estado en mi vida, ¿no? Pero no me imagino si uno sigue creciendo y uno, si se mantiene con Dios, sigue creciendo, qué tanto él pudo percibir ya en su vejez, después de todos esos años, y él solo se queda con tanto agradecimiento que solo se siente como el discípulo amado. Entonces, con esa perspectiva de tanto amor que pudo vivir y todo el amor que está reconociendo y viendo en toda la vida conforme lo que es Jesús, con esa perspectiva escribe este libro, que se me hace algo mucho más maduro, más sazonado, así como dejas una sopa más tiempo, como que tiene más profundidad. Sí, ¿verdad? Y es interesante porque, o sea, Juan era uno de los considerados hijos del trueno, ¿no? O sea, ¿cómo es que llega a esto? O sea, esa transformación, ¿no? Ese cambio. Solamente através de Jesus Cristo, ¿no? Ajá. Y muy interesante nessa parte, nesse versículo, que Juan nos hace reflexionar, porque muitas vezes estudiamos a palavra esmeramente, ¿no? Algo superficial. Y el propio Jesús dice que la salvación no está en las Escrituras, sino en Él. Ajá. Y si eso nos hace reflexionar, ¿qué estamos haciendo para nos acercar cada vez más de Cristo, ¿no? Amén, amén. Y esa era la pregunta que traía, o sea, porque, digamos, muchas veces leemos o hemos escuchado una aplicación, digamos, más dispuesta a decir de que en las Escrituras encontramos la salvación y realmente no es lo que Jesús está diciendo. O sea, Jesús está diciendo algo diferente, ¿no? Y esa era la parte que, como les digo, yo quería preguntarles, pero ya qué bueno que Igor estaba aquí comentando esto. O sea, en realidad, y para ubicarlo en contexto, o sea, este versículo es un momento en el que Jesús conversa con los fariseos, con los religiosos de su época, y entonces les señala eso, ¿no? O sea, el hecho de que ellos estudian las Escrituras, ¿sí? Con mucho esmero, con mucho ahínco, porque piensan que allí están encontrando la vida eterna. Y en este caso, o sea, Jesús no trata de desestimar el hecho del estudio, pero sí muestra de que en realidad el propósito que tienen estas personas al estudiar con tanto esmero los escritos, en realidad no está cumpliendo el propósito que ellos tienen, porque la búsqueda de la vida eterna o el encuentro de esa experiencia no se da a través de la lectura del libro, sino a través de la experiencia de relación con Jesús. Sí, exactamente. Jesús no está hablando de abandonar las Escrituras, pero sí mostrar el propósito de las Escrituras, que ¿cuál es? Es llevarnos más cerca de Él. Claro, claro. Ahora, pero de todas maneras, o sea, la experiencia de estas personas a las que Jesús les está hablando, digamos, ellos conocían, estudiaban, incluso cumplían a la letra, o sea, lo que estaba escrito allí, pero
rechazaron a Jesús, ¿no? O sea, ¿qué es lo que pasó allí? O sea, nuevamente, o sea, ¿por qué es de que a pesar de tener, digamos, esa dedicación tan profunda, tan permanente, constante, de querer aprender, estudiar, leer los escritos, a pesar de eso, existe la posibilidad o el riesgo de no querer, de todas maneras, acercarse a la persona de la que esos escritos están dando testimonio, ¿no? ¿Por qué? Últimamente he estado pensando en el dilema. Tengo un dilema mental de que hay que tener la mente abierta, pero ¿qué tan abierta? Porque, bueno, la nueva era y todo eso dice, pues hay que ser perspectivos y abrir la mente, pero eso se va a un extremo en que, pues, uno se vacía y ya como que cualquier cosa puede tomar influencia. Pero también hay que tener una mente abierta, estudiar las escrituras y, pues, desecharse de sí mismo y estudiarlas realmente queriendo a recibir lo que Dios quiere decir, ¿no? Pero entonces, ¿cómo uno sabe que las bases con las que, porque, bueno, si no está totalmente la mente abierta, entonces hay que tener unas bases, como tan siquiera unos fundamentos, ¿no? Pero ¿cómo sabemos que los fundamentos que tenemos son los correctos? Y pues ahí me quedo, yo no sé. No sé si piensas algo al respecto, Igor. Si no, yo quería decir algo porque con respecto a eso, no sé si ahorita no recuerdo exactamente la cita, pero Pablo justamente menciona, me parece que es en uno de los Corintios, sí, no sé si primera o segunda de Corintios, que él menciona que digamos, esta habilidad o esta calificación para poder identificar si un mensaje viene de un espíritu correcto o no, te la proporciona el Espíritu Santo. Uh-huh. O sea, ese, digamos, es tal vez el mayor esmero que uno debería tener, es el desear o permitirle al Espíritu que obre en uno para que estimule, para que, digamos, toque nuestros sentidos, nuestra mente, y nos permita también tener esa capacidad de separar, de discernir, de reconocer, ¿no?, qué es correcto y qué no es correcto, ¿no? Tenía otra pregunta aquí con respecto justamente a este asunto de que, digamos, ¿cuánto esmero yo le puedo poner al hecho de estudiar, de investigar, de leer, ¿no? Pero, ¿cómo se manifiesta, o sea, el hecho de pasar de estrictamente lo que significa el estudio de los escritos a poder, digamos, llegar a seguir a Jesús? Porque Jesús está diciendo eso, o sea, ustedes estudian, ustedes creen que allí está la vida eterna, pero en realidad ustedes no quieren venir a mí. O sea, la vida eterna está en mí, pero ustedes no quieren venir a mí. O sea, mi duda es, ¿cómo es de que a pesar de que yo, digamos, estudio, cómo debería o cuál debería ser mi experiencia en la vida práctica para llegar a pasar de lo que significa la lectura de los escritos a caminar con Jesús, a entregarme a Jesús, ¿no?, a poder estar cerca de Él, ¿no? ¿Cómo debería ser o qué necesito para poder lograr, digamos, esa experiencia, ¿no? Bueno, vemos el ejemplo de Pedro, uh-huh, que siempre decía, Señor, yo voy a estar contigo siempre, nunca le voy a negar. Uh-huh. Y cuando vino la presión, ¿qué hizo Pedro? Como muchos de nosotros, cuando viene la presión, caemos. Muchas veces negamos a Jesús. Pedro decía, quería defender a Jesús con espada, uh-huh, con violencia, pero Jesús le mostró que para servir a Él es con qué? Con amor y paciencia, ¿no? Así es. Y Jesús le dio el ejemplo. Mismo Pedro negando a Jesús, Jesús dice, ven redimirse, yo estoy contigo. Y Pedro después de eso se tornó muy grande. Nosotros sabemos la historia. Y lo más importante es eso, ¿no? Mismo que caemos, erguer las manos, que Jesús está con nosotros para ayudarnos a continuar esa caminada. Eso es muy importante. Claro, claro. Y fíjate, justo ahorita que mencionas esto, Igor, o sea, esta es una de tal vez la primera pregunta que hice al comenzar, o sea, justamente este estudio, ¿no? O sea, Pedro en un momento cuando arrestaban a Jesús, él sacó la espada valientemente, ¿no? Y quiso defender a Jesús, ¿no? Pero Jesús lo detuvo, le dijo que guarde la espada, algo que Juan no registra, ¿no? El hecho de que le recolocó la oreja a Malco
En fin, o sea, y le dijo, o sea, de esta manera no, o sea, de esta manera no es como tienes que defender a tu maestro, como tienes que defender, ¿no? Sino con amor, ¿no? Entonces, esa era la parte que justamente también quería que comentáramos. Tú lo has estado comentando ya ahorita, Igor. O sea, esta parte de que muchas veces nuestro ímpetu nos lleva, nos moviliza a querer actuar por la fuerza para poder imponer lo que yo entiendo que es correcto. Pero el Señor Dios no utiliza ese camino, sino que busca realmente entregarnos lo que es correcto por medio del amor, ¿no? Creo que ahí es la parte donde Pedro se queda sin piso, o sea, y digamos, ahí es donde justamente cambia de actitud porque poco tiempo después, o sea, sencillamente se llena de temor y niega al Señor, ¿no? Porque ese valor, producto del ímpetu, de la fuerza o de querer, digamos, enfrentarse a la adversidad con violencia, no tiene sentido cuando uno realmente está siguiendo al Señor. ¿Sí? ¿Sí, Margarita? Sí. Ok, a ver, dale. Quería volver a la pregunta de cómo hacemos... No me acuerdo cuál era la pregunta. Pero la pregunta era... Estaba pensando en los niños. Los niños cuando... Nosotros a veces leemos la Biblia y como que por la experiencia decimos... no voy a morir si como la manzana, ¿no? Pero, y entonces dice la Biblia, sé sano, y no somos sanos porque pues no pasó nada si no fuimos sanos un día. Y así como que la experiencia nos hace como que no tomarlo como es. Pero más, no sé si se han notado como cuando a los niños les dices, tal cosa no es sana y no es buena. Y el niño lo sigue, ¿no? Porque esto no es sano y no es bueno. Y así como se lo dijeron, lo tomó y lo adoptó. Porque pues lo recibió simplemente. Lo entendió que fumar es mal y fumar es mal. Y ven a alguien fumando y mamá, ¿por qué fumas? Si fumar es mal, ¿no? Pero nosotros, ya más grandes, con el tiempo, pues saben que fumar un año quizá no causa tan nada comparado son los años de fumar. Entonces, pues ya no adoptamos las cosas como son. Entonces, creo que en ese sentido de cómo hacemos lo que estudiamos, pues siendo como niños más simples, confiando en Dios que quizá no veamos el resultado en el momento, así como dice ahí, pero confiando que lo dijo por alguna razón y solo tomándolo así como un niño, simplemente. Claro, aunque muchas veces es la parte complicada, ¿no? De enfrentarnos y de tal vez digamos, permitir de que realmente Dios tome control de uno, ¿no? O que uno asuma una actitud como de niño, ¿no? Sí, muchas veces es la parte difícil. Sí. Quiero leer algo más. Miren, el libro de Juan, capítulo 13, versículos 36 al 38. Y esto es parte de una conversación que tiene Jesús con Simón Pedro, justamente antes de que vayan al huerto del Getsemaní, donde ocurre todo este tema que habíamos estado conversando hace un instante del momento del arresto de Jesús, ¿no? Pero esta conversación es antes de ello. Miren, leo de la Nueva Traducción Viviente, dice: Simón Pedro le preguntó, Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús contestó, ahora no puedes venir conmigo, pero me seguirás después. ¿Por qué no puedo ir ahora, Señor? Le preguntó, estoy dispuesto a morir por ti. ¿Morir por mí? Le contestó Jesús. Pedro, te digo la verdad, mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Esto es interesante. Ya habíamos estado comentando respecto a este cambio de actitud de Pedro, ¿no? Y es que pienso, no sé cómo lo ven ustedes, pero tal vez, así como Pedro, quizás muchas veces a nosotros se nos hace más fácil enfrentar algunas situaciones, o la mayoría de las veces se nos hace más fácil enfrentar algunas situaciones por medio de la fuerza que con amor, ¿no? Por los demás. O sea, pienso que esa es la parte más difícil. Y esa es la parte que el Señor nos enseñó y pide de nosotros también. Ahora, esta parte del mensaje, o sea, de Jesús también que le dio a Pedro, o sea, ¿qué significa para nosotros realmente defender a Jesús? ¿O qué significa para nosotros defender la verdad? ¿O cómo somos llamados nosotros hoy
a defender la verdad? ¿O cómo somos nosotros llamados hoy a defender a Jesús como seguidores de Jesús? ¿Se han puesto a pensar? O sea, porque esta situación que vivió Pedro en ese momento, digamos el momento del arresto y todo lo demás, es algo que nosotros tenemos también que vivir hoy como seguidores de Jesús, como representantes de Jesús. ¿De qué manera nosotros hoy día, de forma práctica, o sea, en nuestra vida diaria, en el presente, de qué forma también nosotros podemos defender a Jesús, pero en la manera en que Jesús quiere que lo hagamos? ¿Cómo debemos hacerlo? Yo pienso que más que nada con nuestro testimonio. Ok. Porque nosotros somos puestos a pruebas a cada día, a cada instante, en nuestro trabajo, en los estudios, con nuestra familia, la manera como tratamos a las personas. Entonces, a cada instante somos puestos a prueba. Y esa es una manera muy importante de defender a Jesús, porque siguiendo su ejemplo, tenemos que ser buenas personas, tenemos que tratar bien, ser justos, honestos e íntegros. Y es muy difícil, no es fácil. Claro. Vemos la historia de Pedro. ¿Cómo puede Pedro negar a Jesús? Vivía con Jesús, ¿no? Era su discípulo. Pero hoy tenemos su palabra y muchas veces cosas mínimas negamos a él, ¿no? Así es, así es. Pienso lo mismo, estoy de acuerdo. Y creo que va en un sentido de saber que Dios ya ganó. Si Pedro hubiese reconocido que Dios ya ganó, no hubiese visto que Dios necesitaba defender. O sea, nosotros no necesitamos defender a Jesús. O sea, cuando alguien dice, bla, bla, e intenta como que pelearse con nosotros sobre alguna discusión, si nosotros nos ponemos a discutir con ellos e intentar ganarles, ya perdimos. Porque no necesitamos discutir eso. O sea, ya ganó, no, ¿para qué estás discutiendo? Dice Proverbios que te pones a discutir con un necio y eres igual que el necio. Entonces, o sea, no es como Pedro, o sea, se puso a discutir porque no sabía que Dios ya había ganado, y cuando se avergonzó era porque sentía que Dios ya había perdido. Pero si él hubiese percibido en su cabeza y hubiese estado en un sentir de victoria, si él hubiese entendido lo que Dios estaba haciendo, no hubiese peleado y no hubiese negado, ni se hubiese avergonzado, porque él ya sabía que Dios había ganado. Entonces nosotros, al tener ese y reconocer y sentirnos ya victoriosos con Cristo, la gente lo va a percibir, y eso va a hablar leguas más de que nosotros peleando y discutiendo ahí por los mensajes de YouTube o quién sabe qué. Exacto. Es verdad, ¿no? Es verdad. Y creo que esa parte de, digamos, realmente Dios no necesita que lo defienda, ¿no? Recuerdo un poco, no sé si se acuerdan ustedes, la historia de Gedeón, ¿no? Cuando, digamos, destruyen, Gedeón mismo es el que toma la imagen de la diosa de Aserá, rompe las maderas esas con las que estaba hecha, hace que es esta cosa para poder quemar y todo lo demás, ¿no? Quema la madera, entonces después la gente sale supuestamente a buscarlo para matarlo porque había destruido a la diosa, qué sé yo. Y el padre de Gedeón dice, pues si es una diosa, que se defienda sola, pues, ¿no? Uh-huh. O sea, es real, ¿no? O sea, realmente Dios no necesita que nosotros lo defendamos. Uh-huh. Pero nosotros sí podemos ser sus representantes, y lo somos en realidad, ¿no? Somos sus representantes. Ahora, hay algo interesante en lo que estuve leyendo aquí de Juan capítulo 13, versículos 36 al 38, porque aquí hay un anuncio, hay más de un anuncio que Jesús está haciendo. Jesús le está anunciando, por ejemplo, a Pedro que lo iba a negar. O sea, le está diciendo, tú me vas a negar, ¿no? Pero antes de eso, Jesús menciona algo más también que me parece muy, muy relevante. Dice esto: ahora no puedes venir conmigo, pero me seguirás después. ¿Sí? Es muy bonito eso, porque Jesús no condenó a Pedro. Exacto. No condenó. Él dijo, si no le dio esperanza, diciendo, me seguirás después. Amén, amén. O sea, eso quiere decir que nuestros errores no son el final. Exacto, ¿no? Esa es la parte importante, interesante. O sea, y miren, qué curioso, o sea, porque esto todavía no había pasado. O sea, el problema, digamos, el error de Pedro todavía no había ocurrido. Pero Jesús ya le estaba diciendo, mira, a pesar de esto, tú tienes una nueva oportunidad.
Y esa es la oportunidad que nos da a nosotros también, ¿no? Esa es la oportunidad que les da a nuestros amigos, o sea, en la vida. Podemos cometer error, pero el Señor siempre está dispuesto a podernos recibir nuevamente, a podernos acoger, abrazar, perdonar, que estemos con Él. O sea, ese es el deseo mayor que tiene nuestro Dios, de poder recibirnos. Y esto se manifiesta en esta experiencia, en estas palabras que Jesús mencionó, que le dijo a Pedro también. Es interesante, realmente esto me llenó de mucha satisfacción, de mucha alegría. Les sigo leyendo más todavía. Juan capítulo 8, versículos 42 al 47. Dice esto: Jesús les dijo: si Dios fuera su Padre, ustedes me amarían, porque he venido a ustedes de parte de Dios. No estoy aquí por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no pueden entender lo que les digo? Es porque ni siquiera toleran oírme. Pues ustedes son hijos de su padre el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Por eso, es natural que no me crean cuando les digo la verdad. ¿Quién de ustedes puede con toda sinceridad acusarme de pecado? Y si les digo la verdad, ¿por qué entonces no me creen? Los que pertenecen a Dios escuchan con gusto las palabras de Dios, pero ustedes no las escuchan porque no pertenecen a Dios. Ahora, pregunta aquí con esto, ¿no? Cuando Jesús habla acerca del enemigo y como padre de la mentira, de que su naturaleza es ser mentiroso y asesino desde el principio, y que los religiosos son hijos de su padre el diablo, ¿de qué mentira está hablando? O sea, ¿cuál es esa mentira que los seres humanos hemos aceptado como verdad? ¿Cuál es esa mentira que el enemigo ha traído y ha impuesto en la humanidad? ¿O por qué es él el padre de la mentira manifestado por Jesús? ¿De qué mentira está hablando? Pues creo que todo empezó en Génesis, ¿no? Ajá. Como siempre volvemos a Génesis. No, pero empezó antes, ¿no? Cuando Satanás se sintió más que Dios. Creo que la mentira siempre es intentar que nosotros creamos que somos Dios. O sea, intentar que nosotros podemos ser como Dios. Y esa es la mentira que Él mismo cree y que Él quiere que todos creemos. Definitivo, o sea, recordemos un poco esto, ¿no? El tema de el contexto en el cual ocurre este conflicto entre el bien y el mal, ¿no? Una acusación que tiene que ver, obviamente, fundada en una mentira. O sea, ese es el punto, ¿no? De quién es realmente Dios. Y esa es la mentira que el enemigo trajo a la humanidad a través de nuestros primeros padres y que nosotros también la recibimos. Ahora, Jesús está hablando de que Él es la verdad y de que Él transmite la verdad. ¿De cuál verdad es esta, no? El carácter de Dios. Amén. Amén. Ese es el mensaje que Él trae. O sea, ese es el mensaje que quiere justamente que nosotros podamos conocer realmente quién es Dios. Que lo podamos conocer a través de Él. ¿Sí? Que podamos saber exactamente quién es Dios. Ahora, reconociendo que nuestra área espiritual en nuestra vida se manifiesta a través de nuestra conducta, de nuestras palabras, de nuestras acciones, ¿de qué manera somos conscientes que el Dios que conocemos es el que finalmente reflejamos? O sea, ¿nos hemos dado cuenta de eso? ¿Sí? Que el Dios al que nosotros conocemos es al que manifestamos, es al que damos a conocer a través de nuestras acciones, de nuestras palabras, de todo lo que nosotros hacemos. Somos conscientes de eso. Hay un dicho que dice que las personas no se acuerdan de ti ni de las cosas que dijiste, sino de cómo los hiciste sentir. Ajá. Entonces creo que cuando nosotros somos un espíritu agradable hacia los demás, sabemos que estamos en un buen lugar. Ok. Muy bien. Ahora, acá hay una parte que tal vez nos toca a nosotros, ¿no? Porque nosotros pertenecemos a una organización religiosa, nosotros somos adventistas del séptimo día,
Y muchas veces nosotros, digamos, como denominación, como grupo, generalmente somos conocidos por ciertas características, ¿no? Por ejemplo, el tema de que no ingerimos ciertas comidas, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O, por ejemplo, el asunto de que guardamos el sábado, ¿no? Ahora, digamos, ubicándonos en un tal vez cierto paralelismo con la experiencia que vemos en el libro de Juan o en algunos otros de los evangelios de los religiosos que vivieron en la época de Jesús, ¿será posible que nosotros podamos también caer hoy en el mismo error? O sea, no sé si tal vez, porque nosotros de cierta manera nos manifestamos, nos damos a conocer que somos muy estudiosos de los escritos, los adventistas, ¿no? O sea, somos muy estudiosos de los escritos. ¿Será entonces tal vez de que es hasta cierta medida riesgoso estudiar tanto los escritos? ¿O qué piensan? A ver, no sé. Bueno, yo pienso que sí, es bueno estudiar los escritos, pero la obediencia sin amor muchas veces se acaba en que legalismo, ¿no? Y una pregunta clave siempre es a quién estamos reflejando con nuestras acciones, ¿no? Porque sabemos que el cristianismo ya fue usado para muchos actos de odio, guerras. Entonces, ¿a quién estamos reflejando con esas acciones, no? No, estoy pensando en las cruzadas, en toda la violencia que ha pasado en nombre de las escrituras. Exacto. Y o sea, obviamente la historia uno puede, digamos, evidenciar, encontrar todas esas cosas, ¿no? Yo no sé si, por ejemplo, ustedes han visitado alguna vez. Me parece que en México debe haber todavía algún museo o lugar donde funcionó el Tribunal de la Inquisición, por ejemplo, ¿no? En Lima, Perú, ahí hay uno. Sí. Claro, o sea, y todas las cosas que se ven allí, o sea, todavía allí, por lo menos he tenido la oportunidad de visitar donde habían los espacios de tortura, el tipo de torturas que hacían, las prisiones donde estaba la gente, la manera como, con engaños obviamente, hacían que las personas muchas veces confesaran cosas que ni siquiera habían hecho, o sea, y todas estas cosas, todas estas atrocidades en el nombre de Dios, ¿no? En el nombre de los escritos, o sea, es increíble, ¿no? Ahora, Igor, tú mencionaste algo que me parece fundamental, o sea, y es que cuando yo saco de mi estudio, de mi conocimiento, de los escritos, el amor, o sea, corro el riesgo o empiezo a desviarme hacia un camino, digamos, muy complicado, ¿no? Legalismo o, en todo caso, de cierta manera, una forma también de separarme, de aislarme de los demás y de asumir tal vez superioridad sobre otros, en fin, muchas cosas, ¿no? ¿Cómo es que tal vez yo pudiera de cierta forma evitar correr ese riesgo? O sea, ¿cómo es que realmente trataría o debería yo, al estudiar, al encontrar los escritos, unirme a ese amor? ¿O de qué manera puedo yo experimentar ese amor a través del estudio de los escritos para que mi vida pueda también manifestarlo a los demás, ¿no? No sé qué piensan, no sé si... Bueno, yo pienso que qué manera podemos evitar eso, ¿no? Primero, siempre buscar orientación de Dios. Porque somos humanos, ¿no? Tenemos la tendencia de querer juzgar al otro, sentirse mejor. Sí. Y orar siempre a Dios para sacar eso de nosotros, que nos dé compasión, amor a nuestro próximo. Porque Jesús mismo dijo, ¿no? Amar a tu próximo como a ti mismo. Así es. Y a partir de ahí, a través de nuestras acciones, reflejar un Jesús es amor y verdad, y no un sistema espiritual vacío. Claro. ¿Qué tanto, digamos, qué tan conscientes somos cuando estudiamos los escritos de tratar de encontrar a Jesús dentro de esos escritos, ¿no? Porque creo que allí está la parte fundamental, ¿no? O sea, porque creo que eso es un poco lo que Jesús también le manifestaba a los demás, ¿no? O sea,
En los escritos, en realidad, ahí dan testimonio de mí, ¿no? Cuando Jesús resucitó, iba con los dos discípulos camino en Maús, les iba hablando, ¿no? Dice, empezando desde los salmos, los profetas, en fin, les habló de cómo esos escritos daban testimonio de él, ¿no? Y recién allí pudieron entender muchas cosas. O sea, cuando quito a Jesús de los escritos y me quedo con la letra, corro el riesgo ¿no? de empezar a ir por otro camino. O sea, el legalismo, la censura, la intolerancia con los demás, etcétera, etcétera. O sea, la imposición, ¿no? La letra, esto, aquí dice esto, ¿no? Pienso, por ejemplo, en un caso en el momento en que Jesús estuvo en la tierra, ¿no? El caso de la mujer pecadora, ¿no? Por ejemplo. O sea, se la trajeron diciéndole, ¿no? La ley dice esto. O sea, no había, digamos, a dónde salir, ¿no? La ley dice esto y debería cumplirse, pero a ver tú qué dices, ¿no? Y cuál fue la manera de actuar de Jesús, ¿no? Y a veces me pongo a pensar, ¿pero por qué Jesús actuó de esa forma? O sea, entrando en un punto donde la ley era, digamos, estaba escrito, o sea, esto era lo que tenía que hacerse, ¿no? Uh-huh. Pienso en el contexto también de los nazis. Eso también fue en el nombre del cristianismo. Bueno, pero, a ver, los que estaban ayudando a los judíos y escondían a las personas, los escondían en sus casas, estaban mintiendo. Uh-huh. Y dice la Biblia, no mentirás. Entonces, ¿hay excepciones a pecar? Entonces, ¿en qué contexto se está usando? Entonces, nunca podemos nosotros estar juzgando a los demás de que por qué está haciendo una cosa u otra. Nunca sabemos qué está sucediendo en el por qué está haciendo cada cosa. Solamente Dios juzga el corazón y sabe cuál es la acción correcta que uno debe hacer. Claro. Entonces, también creo que tendemos a caer en legalismo cuando no nos aplicamos lo que estamos estudiando a nosotros mismos y se lo aplicamos a otras personas. Entonces, creo que la vida se trata... A ver, también uno puede estudiar y nomás estudiar y no amar, o puede nada más amar o aceptar sin ninguna estructura, y ninguno de los extremos está bien. Creo que todo en el cuerpo, el pH, en todo es balance, uh-huh. Un balance. La vida es yo creo que todos tenemos así como que problemas, ¿no? Hay enemigos, hay luchas, pero si nosotros realmente nos damos cuenta cuál es la lucha, no somos nosotros mismos. Entonces, la lucha es con nosotros mismos, mantener ese balance siempre. Ese balance es difícil de tener. Entonces, si estamos tan centrados en componernos y en nosotros mantenernos en balance, es bien difícil que yo tenga un problema con mi hermano. Si yo estoy peleando conmigo mismo, ¿cómo tengo tiempo de estar peleándome con alguien más? O sea, creo que la lucha de cada persona somos nosotros mismos, nuestra actitud y nuestro carácter. Uh-huh. Y ya, no tengo tiempo de estar peleándome ni pensando en otras personas ni en sus problemas, porque pues al final es mi relación con Dios y ya, y cada quien con su relación con Dios. Y lo único que puedo hacer yo es facilitarle a las otras personas, porque todos estamos en esa lucha interna. Si uno se da cuenta que yo tengo esa lucha, pero él también tiene esa lucha, entonces lo veo con más compasión y se me hace más fácil amarlo. Amén. Amén. Sí, un punto muy interesante que Margarita ha tocado, y también en ese episodio Jesús quiso mostrar a nosotros que todos somos iguales, ¿no? Así es. Lo que pasó allá fue que pecadores juzgando a una pecadora por pecar diferente, ¿no? Uh-huh, porque uh-huh. Muchos de allá tenían sus pecados. Exacto. Que nadie sabía. Como hoy, a veces yo puedo tener una debilidad que no es la misma de Margarita, de Pedro. Uh-huh. Entonces todos somos iguales. Claro. Y nos cabe reconocer nuestra dependencia de Dios. Amén. Y que estamos en el mismo nivel. Así es. Eso me lleva a pensar en algunas cosas también, de la manera como actuamos tal vez en nuestra vida diaria, incluso dentro de nuestras propias congregaciones, ¿no? Cuando a veces miramos un poco de reojo, y no lo digo por usted, lo digo por mí mismo, ¿no? Porque a veces, o sea, yo mismo he tenido la condición de censurar a otro por las palabras, por las actitudes, etcétera, etcétera, sin a veces considerar de que yo mismo cometo errores también, ¿no? O sea, esa parte creo que es importante siempre tenerla presente. Recuerdo ahorita lo que estabas diciendo, Margarita, por ejemplo, en la experiencia de la época de la Segunda Guerra Mundial en Alemania, con los nazis.
Hay un libro, y no sé si ustedes lo han visto, se llama Mil caerán. La versión en español así se llama, Mil caerán. Y es un libro de una familia de apellido Hassel en Alemania. En una ocasión, la mamá escondió a un muchacho judío en su casa. Y vivía ella, bueno, con la familia, con los chicos, vivían en un edificio. Parece que alguno de los vecinos notó que había allí un muchacho judío escondido y la reportó a la Gestapo. Y llegaron los policías de la Gestapo, llegaron a buscar, tocaron la puerta y cuando le preguntaron fueron muy directos, ¿no? ¿Tiene usted escondido aquí a un niño judío? Y entonces ella nunca dijo ni sí ni no, abrió la puerta y dijo, pasen ustedes y siéntanse libres de revisar mi casa, ¿no? Y se lo preguntaron como 3 veces y nunca entraron y se fueron. Y nada más se fueron, ¿no? Y el muchacho estaba adentro, estaba ahí sentado escondido, no sé. Pero ese muchacho, como al día siguiente, a los 2 días, una madrugada fue sacado de allí para poder escapar, irse a algún lugar donde iba a estar seguro, ¿no? Y pudo salvar su vida. Ya, estas cosas sí, digamos, ocurrieron, ¿no? Ahora, hay un versículo que para mí también es muy interesante y probablemente ustedes lo han escuchado, que es Miqueas 6:8. ¿Cómo entiendo dentro de lo que significa mi experiencia religiosa, mi experiencia de estudio de la palabra y del conocimiento de Jesús? ¿Cómo entiendo, cómo interpreto este versículo, ¿no? Miqueas 6:8 que dice, oh hombre, esto es lo que el Señor ha pedido de ti, ¿no? Hacer justicia, vivir misericordia y ser humilde delante de Dios, ¿no? Estos 3 elementos fundamentales, ¿no? ¿Cómo interpreto esto? O sea, ¿cómo lo puedo evidenciar en mi vida diaria, ¿no? Hacer justicia, misericordia y ser humilde delante de Dios, ¿no? Dentro de eso, tal vez un pequeño dato que para mí ha sido muy importante y el hecho de reconocer que la justicia de Dios es diferente a la justicia humana. O sea, la justicia de Dios tiene que ver con una condición restaurativa, ¿no? El Señor restaura, ¿sí? Restablece relaciones perdidas. O sea, la justicia humana es retributiva y muchas veces es punitiva, ¿no? O sea, castiga, ¿ok? Esa es la figura. En esta parte ya empezamos con una diferencia grande, o sea, hacer justicia, pero la justicia que el Señor quiere, ¿no? Con mi semejante. Esa justicia que busca restablecer, ¿no? Vivir misericordia, ¿no? Ponerme en los zapatos del otro, o sea, poder entender a los demás, o sea, realmente ser empático, ¿no? Uh-huh. Y la humildad ante Dios. Siempre reconocer que sin Él no somos nada. Amén. Amén. Así es, así es. Ok, quiero leer del libro de Juan, el capítulo 15, los versículos 5 al 8. Y leo nuevamente de la Nueva Traducción Viviente. Ciertamente, yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Es interesante aquí que Jesús menciona esta parte de que cuando, ¿cómo dice? Cuando producen mucho fruto, dice, ¿no? Ustedes demuestran que son verdaderamente mis discípulos, ¿no? Y no sé ustedes, pero yo he escuchado muchas veces, algunas veces tal vez este versículo haciendo referencia en que tenemos que producir frutos, como señalando el hecho de que tenemos que traer personas a la iglesia, ¿no? O sea, como que, si no traes personas a la iglesia no estás produciendo frutos, ¿no? Pero creo que esto no es lo que Jesús está diciendo. Yo pienso que cuando Jesús habla de traer frutos, no es solo atraer más personas, ¿no? Ajá. Pero sí demostrar amor a esas personas, ¿no? Amén. Amar amén. Como Jesús amó. Si miramos al texto, Juan 15, la palabra que más se repite, ¿cuál es? Permanecer. Ajá. Ahí está la clave de todo. ¿No?
Jesús dice, permanecer en mí. Y esa es la clave para nuestra jornada en esta tierra, para nuestra vida espiritual, es permanecer con Cristo. Amén. A cada momento. Amén. Y fíjate, encontré, no tengo aquí el texto en griego de esa palabra, permanecer, pero básicamente significa estar pegado a algo, ¿no? O sea, estar unido totalmente, ¿no? ¿Ok? Y tiene relación con la palabra que se usa en Apocalipsis cuando se habla de los 144,000 que dice que siguen al Cordero por todas partes. O sea, están pegados a Él, ¿no? Están unidos a Él. O sea, están totalmente juntos con Él y no lo dejan por ningún motivo. Esa es la expresión, ¿sí? Es estar, digamos, seguir al Señor, ¿no? Estar unido a Él, estar pegado totalmente a Él. Esa es la intención, eso es lo importante. Ahora, un punto que puede ser, digamos, un poco disonante, pero ¿será posible que, aunque yo estudie los escritos y obedezca la ley, por ejemplo, lo pueda hacer sin amor? O sea, ¿podría darse el caso de que yo pueda estar cumpliendo con la ley, pero no llegar a tener amor? Sí, igual que los judíos. Bueno, los sacerdotes que no aceptaron a Cristo. Los religiosos. Sí. Y muchos más también. Lo que estabas mencionando hace rato también de todas las atrocidades que se hicieron en el nombre de Dios, ¿no? O sea, también. Ahora, de forma contraria, ¿será posible amar sin obedecer? No, eso no. Pienso que eso tal vez va a ser un poco más complicado de que pueda ocurrir. Exacto. El propio Jesús dijo, ¿no? Si me amares, Ajá. guardaréis mis mandamientos, ¿no? Ahora, ¿cómo podría ser que yo pueda llegar a llenarme de amor? No sé, digamos, por ejemplo, en cuestión de relación de pareja, ¿no? Muchas veces cuando, digamos, una de las partes se entrega completamente y expresa amor por la otra parte, pero esto no es correspondido, de inmediato, digamos, podemos calificar esa relación como una relación, no sé, atípica, anormal, dañina, ¿no? Tóxica, no sé, podemos usar muchos términos ahí, ¿no? Pero ¿cómo es de que yo puedo llegar a llenarme de amor? O sea, ¿de qué manera mi vida, mi ser, puede llegar a llenarse de amor? Considerando de que de forma natural el ser humano no es fuente de amor, ¿no? Yo pienso que la clave, como vimos en el capítulo anterior, es permanecer en Cristo. Ok. Porque permaneciendo en Cristo vamos a dar sus frutos. Ok. Nos dice un ejemplo de una relación entre parejas, ¿no? Pero el amor de Dios es incondicional. Ok. Es un amor que rechazamos a Él todos los días, pero Él siempre está allá por nosotros. Ajá. Entonces debemos permanecer en Él, nos alimentarmos ahí de este amor para poder compartir con más personas. Definitivo, o sea, y esto es algo que, gracias por mencionarlo, Igor, o sea, esta parte de que, digamos, el amor que Dios nos entrega en muchas ocasiones no es un amor correspondido, ¿no? Y sin embargo, ¿cuál es la consecuencia de ello? Que el Señor nos sigue amando más todavía. O sea, Él no deja de amarnos, o sea, siempre está allí, ¿no? Creo que nosotros sabemos lo que es el amor por el amor que hemos recibido. Entonces, antes el dicho de amo a Dios porque Él me amó primero, se me hacía como que eso suena medio egoísta. Pero ya no se me hace egoísta porque realmente uno solamente conoce el amor que se le fue dado. Muchos somos muy benditos. Bueno, yo soy muy bendita de haber tenido 2 padres que me amaran mucho y yo percibí el amor de Dios por medio de ellos. Las personas que han estado en mi vida también me han amado mucho y yo percibo amor por medio de eso. Entonces yo conozco el amor de Dios y lo reconozco como Él me está amando por medio de otras personas. Pero muchas personas no han tenido esa oportunidad siempre. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a enseñarles Dios? No les vamos a decir Dios es bueno, sino que la forma que ellos van a reconocer Dios es reconocer amor.
Y entonces solamente amándolos podemos nosotros compartir a Dios. Entonces, si hemos sido bendecidos con mucho amor, más responsabilidad tenemos de dar más amor. Así es, así es. Y una última pregunta tal vez aquí para poder comentar. ¿Qué tan conscientes somos de que Jesús no es solamente un personaje dentro de las páginas de un libro, sino de que realmente es una persona que existe? ¿De qué manera eso cambia mi perspectiva de la vida? ¿De qué manera eso debería impactar en la manera en cómo yo veo también a mis semejantes, a las personas que me rodean, o cómo es que yo vivo cada día también? Sabiendo de que Jesús no es un ser que está apareciendo dentro de los escritos en un libro, sino que es una persona real, que existe y que vive hoy, y que quiere que yo pueda vivir con Él permanentemente. ¿Cómo impacta eso mi vida? ¿Cómo impacta eso en mi cosmovisión, en la manera en cómo yo también me relaciono con mis semejantes? Bueno, tiene un impacto muy grande en todo, ¿no? Uh-huh. En nuestras relaciones, nuestra manera de ver la vida y principalmente en nuestro carácter. Podemos ver muchos testimonios de personas que eran adictos, cometían barbaridades y fueron cambiadas ¿por quién? Por Jesús. Amén. Amén. Jesús tiene el poder de cambiar nosotros, cambiar nuestro temperamento, nuestra personalidad, que muchas veces peleamos contra. Uh-huh. Jesús es la clave para eso, ¿no? Amén. Amén. Sí, Margarita. Pues creo que por el hecho de yo haber sido creada como un ser tan especial, o sea, dice David, ¿qué es el hombre que tú te acuerdes de él? Y pues, ¿qué es? Pues semejante a Dios. Uh-huh. Soy estupenda. Y así como Dios me creó y me quiere tanto a mí, también quiere a la otra persona. Si yo no tengo esa perspectiva y creo que soy un hecho del azar, pues me quita el valor como única y creación e intencional. Y igual le quita a todos. Algunos a lo mejor no son nada en esto, a lo mejor otros son menos, dependiendo de lo que contribuyen a la sociedad, entonces o así, depende del sistema de valores. Pero si nosotros nos valoramos conforme una creación de Dios y que Dios a cada uno nos creó y nos hizo únicos y muy lindos y perfectos o sea, Él pensó, se nos imaginó, entonces valoramos a nosotros mismos y a los demás. Amén, amén. De forma sucinta, de forma concreta, ¿qué aprendieron en este trimestre? O sea, ¿qué cosa tal vez es lo que para ustedes significó lo más resaltante o aquello que llevan grabado dentro de sí de lo que hemos estudiado este trimestre, ¿no? Bueno, pues, a ver, yo no es como que no quería a Juan, pero como que Juan, ¿no? Como que no le da mucho valor a Juan, pero creo que por medio de este estudio pude conocer un poquito más de Juan y lo aprecio más como persona. Uh-huh. y su perspectiva también, y por medio de eso pues conocí un poquito más de lo que es Jesús. Amén. Y creo que esa era su intención. Amén, amén. Bueno, para mí fue muy impactante así aprofundar más en la historia de Juan en el libro, ¿no? Claro. Tantos ensinamentos que son muy importantes para nuestra vida espiritual. Uh-huh. Y saber que tenemos un Dios que nos ama incondicionalmente. Amén. Que a pesar de sermos fallos, Él está siempre para nosotros. Así es. Y va a estar hasta que venga. Amén, amén. Fundamental, ¿no? Recordar para mí, o sea, el hecho de la enseñanza de Juan, de que Jesús realmente es Dios, ¿no? Que Jesús vive hoy y que Él ha prometido que va a volver por mí también, porque quiere vivir conmigo y con nosotros eternamente, y con ustedes también, también por la eternidad. Amén. Para el próximo trimestre tenemos un tema muy, muy interesante, el amor y la justicia de Dios. Es el tema que vamos a estar estudiando los próximos 3 meses. No les había comentado,
el autor de la lección del próximo trimestre es John Peckham, que es un maestro en el seminario de teología de la Universidad de Andrews. Tiene diversos libros muy interesantes. Sigo todavía leyendo uno de ellos que se llama La Teodicea del Amor. Solamente lo encontré en inglés, que es Theodicy of Love. Pero tiene digamos, postulados y interrogantes muy, muy interesantes y unas explicaciones muy valiosas que creo que pueden ayudarnos a tener, sobre todo, una mejor perspectiva de quién es verdaderamente Dios, ¿no? Y de reconocer el amor de Dios. Creo que allí podemos entender muchas cosas de temas muy curiosos, muy interesantes, como por ejemplo el diluvio, como por ejemplo Sodoma y Gomorra y algunas otras cosas más. O sea, y yo me imagino que probablemente durante la lección vamos a tener que ver alguna de estas cosas. Así que no se pierdan el estudio que tenemos en el próximo trimestre, ¿sí? El amor y la justicia de Dios. Ese es el tema que vamos a estar estudiando para los próximos 3 meses, el próximo año. ¡Qué emoción! Así es. El próximo año. El próximo año, y se acaba el año, así que también... Nos vemos el año que exacto, viene. Exacto. Y desearles a todos ustedes también lo Felices mejor fiestas. en estas fiestas. Exacto. Entonces, si tienes un saludo, Margarita, para... Sí, para todos los de Cuba. También, por supuesto. Les mando besos y saludos. En México también besos y saludos. Todos los que han estado apoyando. Ay, realmente me llena el corazón. También en Argentina. Andrea y Daniel, gracias. Claro que sí. No sé si quieren enviar algunos saludos, Igor. Quiero enviar un saludo para Perú, que Ok. es un país que me ha acolhido mucho. Ajá. Y también a Brasil, no podría faltar Brasil, mi familia que está allá en Brasil. Claro que sí. Claro que sí. Feliz fiestas, feliz año nuevo, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Y el deseo de que pronto estén juntos también. Sí, Así es, pronto. así es. Pronto, claro que sí. Un saludo para cada uno de nuestros amigos también desde aquí, desde este ministerio que lo hacemos con mucho cariño, que buscamos levantar a Cristo Jesús cada vez. Les deseamos también para ustedes lo mejor. Que este nuevo año sea una nueva oportunidad, sobre todo para poder conocer más a Jesús, para poder estar más cerca de Él, para poder estar pegados a Él en todo momento y seguirlo donde quiera que Él esté. Sí. Muy bien. Vamos a despedirnos con una oración. Vamos a orar. ¿Sí? Te agradecemos, Señor, por tu bendición. Gracias por la oportunidad de tenernos en este momento aquí. Gracias por nuestros amigos también que nos acompañan a través de la transmisión de este video también. Por el estudio de tu palabra. Porque tu presencia es real, Señor. Y gracias porque siempre tú nos das la oportunidad para poder estar junto contigo. Bendícenos ahora, Señor. Cuida a cada uno de mis amigos también aquí, de mis amigos que están a través del otro lado de la pantalla, y que sus vidas también puedan ser tocadas por ti, Señor. Que sus experiencias de conocerte sean reales cada vez, y que juntos podamos estar pronto en torno a ti, Señor, viviendo contigo para siempre. Despídenos ahora con bien, te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, entonces nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Nos vemos la próxima semana. Bueno, no sabemos si Igor vamos a estar acá, pero nos vemos si no la próxima vemos. semana de todas maneras. Muchas gracias Igor por Gracias. acompañarnos hoy día. ¿Ok? Y saludos amigos, nos vemos el próximo año, la próxima semana. Saludos. Claro que sí. Bendiciones.